quiero traerles una canción con este ritmo al recuerdo. ¿Ya? Las palmas. Esta canción también tiene coreografía, es súper antigua, muy antigua. Así dice: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Fuerte. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Una vez más. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ahora, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar. ¡Fuerte! Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Saltando. La 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 la. Ahora fuerte. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Ahora fuerte. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, chiquillos. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que el Señor nos pueda guiar, pueda obrar siempre en nosotros y el Señor pueda seguir siempre ministrando nuestra vida. Recuerden que el Señor está siempre con nosotros, no está solamente en los cultos, en las reuniones, en el momento en que nos levantamos, al acostarnos, siempre está Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, la bendición de poder estar juntos, poder reunirnos en este lugar. Queremos, Señor, adorarte a ti. Queremos, Señor, que tú seas siempre el centro de nuestra vida. Háblanos, Señor, y muéstranos qué es lo que tú quieres hablar. Muchas gracias por tener la bendición de escucharte a ti. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Muy bien, chicos, quiero iniciar. Hoy estoy como que perdí el aliento. Saltando. Quiero iniciar con una historia, una pequeña historia, mostrárselas, que es muy gráfica con respecto a la obra que el Señor hace en todos nosotros. Hay muchos acá que tal vez que tienen 11 años, 12, 14, muchos tal vez menores de 18, y el Señor quiere formar en ustedes lo que Él puso desde el inicio. Y quiero contarles una pequeña historia. Es una historia muy antigua, de un hombre que era un escultor, que mandó a pedir una tremenda roca. Fue a buscar a un río. Bueno, todos los que hemos estado en algún río han visto que de repente hay rocas gigantes, muy grandes, que de repente uno puede tirarse un piquero al río. Este hombre vio una roca gigante y la mandó a buscar. Contrató unas carretas, las trajo, es una historia muy antigua, y las trajo a su taller. Y un niño pequeño, vio todo eso. Vio que llegó esa tremenda roca al taller en donde estaba este hombre. Era su vecino. Entonces lo vio que este escultor empezó con un cincel, con un martillo, a quitar pedazos de roca. Empezó de a poquito. Pasó un mes y veía que se iba formando algo. Pasó 2 meses, 3 meses, pasaron 4, 5 meses y de repente el niño ve, en vez de esa tremenda roca que estaba en el taller, ve una escultura de un caballo galopando. Eso es lo que ve. Y el niño se sorprende al ver que había en el principio una roca tan gigante y después un caballo tan hermoso, esculpido. Y viene el niño y le hace una pregunta, en su inocencia, niño pequeñito, le hace una pregunta al artista y le dice, oye, ¿cómo supiste que había un caballo adentro de la roca?
Esa es la pregunta que le hace. ¿Cómo supiste tú que había un caballo adentro de la roca? Y esta pequeña historia, esta pequeña frase del niño, nos muestra un poco lo que el Señor hace con nosotros. Todos nosotros somos como una roca. Cuando nosotros nacemos, somos como una roca que tal vez no se puede ver lo que está en el interior. Pero la frase de este pequeño era real. ¿Por qué? Porque el caballo estaba dentro de esa roca. La pregunta, ¿quién vio ese caballo? ¿El niño lo vio antes? ¿Lo vio o no? No, ¿quién vio el caballo dentro de esa roca gigante? El mismo artista, cuando él miró en el río una roca que estaba ahí tal vez por mucho tiempo, viene este escultor y dice, esta roca está ideal para hacer la escultura que yo quiero hacer. Y esto refleja lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ya que dentro de ese bloque, dentro de esa tremenda roca, sí había un caballo, pero en el corazón de ese artista. Entonces, en cierto sentido, el niño tenía razón. Y aquí quiero hacer algunas reflexiones con ustedes. Quiero que podamos pensar un poco en esto que dice este niño, que el artista vio el caballo que había dentro de esta roca. ¿Y qué hizo el artista? Según la historia, le iba quitando pedazos, ¿cierto? Le iba quitando pedazos de piedra a esta roca hasta llegar a este caballo. Había, según su mente y el corazón del artista, había cosas que sobraban en esa roca. Y le fue quitando hasta lograr esta escultura hermosa. Otro punto súper importante, el escultor no trabajó añadiendo pedazos de caballo a la escultura. ¿Qué fue lo que hizo? Fue quitando. No fue añadiendo pedazos de roca, no fue añadiendo una piedrecita que parecía como, este es como una pata de un caballo, la voy a poner. No, lo único que hizo fue quitando cosas de esta roca para lograr este caballo. Entonces, de esa manera, el artista supo ver lo que había dentro de esa roca. Esta pequeña historia refleja lo que es Dios con nosotros. Ustedes saben, queridos jóvenes, queridos chicos, que el Señor a ustedes los destinó de antemano, que antes de que ustedes nacieran, el Señor ya hizo toda su vida. El Señor ya tiene preparado lo que ustedes van a hacer siendo adultos. El Señor ya sabe qué es lo que Él quiere hacer en etapas cuando ustedes sean más ancianos. El Señor sabe con quién se van a casar. El Señor designó algo. Él hizo algo desde antes de la fundación del mundo. Y quiero leer algunos textos que muestran un poco el corazón del Señor. Había un rey que era rey de Israel. Este rey se llamaba Saúl, que él fue el primer rey de Israel. Y lo importante, a veces los que conocen la historia de Saúl ven la historia en donde Saúl se desvió, porque la segunda parte de la historia de Saúl fue un hombre muy amargado, pero al principio vamos a ver qué es lo que el Señor tenía. Este hombre, Saúl, fue un día, no era rey, era un pastor de ovejas, estaba ayudando a su padre y se perdieron unos bueyes, unos asnos, y los fue a buscar y no sabe cómo encontrarlo, así que va donde un profeta que se llama Samuel y le va a preguntar por estos bueyes. Y miren lo que le responde este profeta. Esto queda en 1 Samuel 9, 19. Fue a preguntar qué es lo que, dónde estaban estos bueyes. Vamos a ver, miren. Samuel le dijo a Saúl: yo soy el profeta, ven conmigo a un lugar alto, come hoy conmigo. Ojo aquí, dice, y por la mañana te enviaré a tu casa y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Eso le dice el profeta a este joven. Era un joven que estaba ahí, y el profeta le dice: mañana voy a descubrir todo lo que está adentro de ti, todo lo que está dentro. Uno pudiera pensar: voy a descubrir cuáles son tus deseos, ¿cierto? Pero en realidad no es eso, porque si uno sigue leyendo, el profeta le revela que él va a ser rey y le dice: todo Israel va a ser tuyo, va a estar en tu mano. ¿Y saben cuál es la respuesta que le da a este joven? Le dice: ¿no soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia
¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me has dicho todas estas cosas, que yo voy a ser rey? Ni siquiera él lo creía. Pero ¿qué es lo que Dios veía dentro de ese joven? Dios veía algo que él había creado desde el inicio de su vida, y más antes del inicio, antes de su diseño, antes de que él esté en el vientre de su madre. ¿Qué es lo que dijo Dios? Este va a ser rey. El Señor ya había designado a Saúl como rey. Por eso el profeta le dice: yo te voy a mostrar lo que está dentro de ti. Tal como esta roca gigante, que el escultor empieza, ¿cierto?, a sacar todos los trozos hasta que queda la obra. De esta misma manera le pasó a este rey Saúl. El profeta le dice: yo voy a descubrir lo que está dentro de ti. ¿Y qué era lo que estaba aquí adentro, lo que estaba en proyección? Tú vas a ser rey de Israel. No se refería específicamente a que él tenía deseo de ser rey. Si se dan cuenta aquí en el texto, él dice: pero ¿cómo yo? ¿A dónde? Si yo soy de una familia pobre, de las más pequeñas, soy un hijo menor, yo no voy a hacer esto, le dice. Él tenía ya una mentalidad lista para no ser rey. Jamás se le pasó por la mente. ¿Pero a quién se le pasó por la mente? A Dios. Y eso es lo más importante, porque el Señor tiene una obra dentro de ti. Y lo más importante es que el Señor la tiene desde antemano. Vamos a ver otra historia. Igual que esta roca que estaba, ¿cierto?, sin labrar, el Señor le empieza a labrar, y es la historia de Gedeón. ¿Alguien conoce a Gedeón? ¿Ha leído la historia de Gedeón? Gedeón es un gran guerrero. Es un gran guerrero que fue con una guerra de 300 hombres. El Señor le hizo: iba con miles, sácalos, y anda con solo 300 a destruir un ejército que era 10 veces más grande que él. Miren lo que ocurre. Esto queda en Jueces, capítulo 6, del 11 al 16. Lo voy a leer. Miren lo que dice. Antes de leerlo, la historia de Gedeón es que estaba el pueblo asediado por los madianitas por muchos años. Ya era cosa común de que cuando llegaba la época de la siembra, los madianitas, que era el pueblo enemigo, dice que aparecían como langostas, como una plaga de langostas, dice, y se robaban absolutamente todo lo que había. Si, por ejemplo, hubiese estado este terreno y los madianitas vienen, se meten en época de la cosecha y roban todo, y aprovechan de robarse los parlantes y todas estas cosas que están aquí. ¿Ya? Eso es lo que pasaba todos los años. Israel estaba acostumbrado a eso. No tenía cómo defenderse. Entonces, miren, vamos a leer. Jueces capítulo 6, versículo 11. Miren lo que dice: se le aparece un ángel. Y este ángel es Jesús, por si acaso. Se le aparece un ángel a Gedeón. Y dice así: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abisrita, hijo de Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él sabía que venía la invasión de los madianitas porque pasaba todos los años. Entonces dijo: voy a sacar rápido el trigo, todavía no germina, pero voy a sacarlo nomás, aunque esté verde, y lo voy a esconder debajo de la casa. Así lo voy a hacer, debajo de la casa lo voy a enterrar. Estaba atemorizado. Él tomaba lo poco que tenía y lo escondía para que no se lo robaran. Y miren lo que les dice el ángel. Y el ángel de Jehová se le apareció justo en eso, cuando estaba escondiendo las cosas porque tenía miedo. Y miren lo que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es increíble, si se dan cuenta, que el ángel le dijo eso a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba tomando lo que podía y lo estaba escondiendo, lo estaba enterrando debajo de la casa. O sea, es todo lo contrario a un hombre valiente, todo lo contrario. Él no estaba preparándose para atacar a los que venían, sino que dijo: aquí me van a ganar, así que yo voy a esconder todo lo que pueda y que los madianitas lleguen y arrasen con todo. Por último me quedo con un saquito escondido debajo de la casa. Y viene el ángel y dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor ahí? Descubrió lo que estaba adentro de su corazón. El proyecto que Dios tenía para Gedeón desde antes que naciera, ¿sabe cuál era? Que él iba a ser el libertador de Israel de los madianitas. Y cuando el Señor le dice eso, tú vas a ser el libertador, dice, mirándole Jehová le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, y yo te voy a enviar, le dice el Señor.
Pero miren la respuesta de Gedeón. ¿En serio, Señor? Eso le dice Gedeón. Dice, ¿con qué salvaré yo a Israel si estaba solo, se estaba escondiendo? Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Al principio de la historia dice que venían como langostas, eran millares que venían, y él era un hombre solo. Que el Señor le dice, tú lo vas a vencer como si fueran uno, no los veas como miles, porque yo voy a estar contigo. Entonces, si se dan cuenta, es increíble cómo el Señor cambia el futuro de una persona solamente porque Dios ve lo que está dentro. Es la misma historia de este escultor. El Señor sacó lo que estaba adentro. Ni siquiera él sabía que era un hombre esforzado y valiente. Él no tenía idea. Él estaba escondiéndose. Pero el Señor le dijo, usted es varón esforzado y es valiente. Quiero contarles también una tercera historia. Hay muchas historias donde el Señor cambia el destino viendo lo que está dentro. Hay un discípulo de los 12, uno de los 12 que se llama Juan. Y a Juan se le conoce por otro nombre. Es un sobrenombre que se le pone. ¿Saben cuál es el sobrenombre de Juan? El discípulo amado. A Juan se le conoce así, como el discípulo amado. Juan, si no lo sabían, era el discípulo más pequeño de los 12. Lo más probable es que haya tenido 14 años. ¿Quién tiene 14 años aquí? Allá, ahí tenemos 3 Juanes. ¿Quién tiene 15 años? Ya, miren, allá tenemos, perfecto. Ya tenemos a casi todos los discípulos aquí. Uno siempre se imagina que los discípulos son viejitos, así como, no sé, como yo, así como peladito, con barba. Pero 14 y el mayor tenía 21 años. Eran parte del grupo de jóvenes. Eran como uno de ustedes. Uno se imagina abuelitos, pero no, eran jóvenes. Y Juan no tenía padre. Juan solo tenía madre. Él no conocía lo que era un amor de papá, o tal vez sí lo conoció muy en poco tiempo, porque el hijo menor es el que alcanza, digamos, poquito a ver a su padre si es que el padre muere. Los hijos mayores tienen más experiencias con su padre, pero Juan no. Y a Juan, como les digo, se le conoce el discípulo amado, el más chiquitito de los 12, 14 años tenía Juan. Y yo me puse a estudiar, me llegó al corazón por qué Juan era el discípulo amado. ¿Por qué se llamaba así, el discípulo amado? ¿Por qué le tenían ese sobrenombre? Y empecé a encontrar un detalle. Existe 6 veces textos que dicen, este es el discípulo al cual amaba Jesús. Por ejemplo, les voy a leer uno. Dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es un texto. Otro texto dice, estaban junto a la cruz Jesús y su madre, y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Jesús amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, este discípulo que Jesús amaba, la recibió en su casa. No se decía el nombre de Juan, sino que decía el discípulo que Jesús amaba. Otro texto, hay muchos, voy a leer solamente 3. Dice, entonces aquel discípulo, otro versículo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Jesús estaba resucitado, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa y se echó al mar. Pero ¿qué dice? ¿Quién se dio cuenta? No dice que Juan se dio cuenta, sino que se dio cuenta que era el discípulo al cual Jesús amaba. Entonces, uno se puede hacer esta pregunta, ¿por qué Jesús amaba más a Juan? Si la palabra dice que el Señor nos ama a todos por igual, ¿cierto? Que el Señor siempre quiere estar con nosotros y nos ama. Pero aquí el texto dice, este era el discípulo que Jesús amaba. ¿Y saben cuál es el detalle? Empecé a buscar todos los textos. Todos los versículos, que son 6, todos los versículos se encuentran, adivinen en qué libro. En el libro de Juan. Todos se encuentran en el libro de Juan. Juan escribió ese libro
Y en vez de poner su nombre, en vez de decir, y yo Juan vi al Señor, dice, y el discípulo que Jesús amaba tanto. Y después dice, cuando había uno recostado en su pecho, no decía, y yo estaba recostado en el pecho de Jesús, sino que decía, el discípulo que Jesús amaba estaba recostado en el pecho de Jesús. Juan tenía una carencia de papá muy grande, muy grande. Él no tuvo papá. Lo más probable es que su papá haya muerto cuando era muy pequeño. Como les decía, sus otros hermanos mayores tal vez sí alcanzaron a conocer a su papá, pero como era el más pequeño, no lo alcanzó a conocer tanto. Entonces él se apegó a Jesús como un papá. Pensemos que tenía 14 años. Se apegó a Jesús como un papá. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Vio lo que estaba dentro de él. Y él fue llamado a ser el profeta del amor. A ser el profeta del amor. Si ustedes leen las cartas de Juan, hay solamente un apóstol, que es Juan, un apóstol que dice lo siguiente: Dios es amor. Eso aparece en Juan. Es el único apóstol que dice hijitos, le dice a los discípulos, hijitos, y dice, ámense unos a otros. Dice, el que no ama a su hermano, dice, no ha conocido al Padre. El que no se reconcilia con su hermano no conoce a Jesús y le ha negado inclusive. Él conoció el amor porque el Señor desde antemano lo designó para ser el discípulo y el apóstol del amor. Pero el Señor lo designó desde un principio. El Señor lo único que hizo fue sacar de él, de esta tremenda roca, como un escultor, con su cincel y su martillo espiritual, empezó a sacar amargura. Empezó a sacar ausencia de padre. A Juan con sus hermanos se les conocía como los Boanerges, que eran los hijos del trueno. ¿Y saben por qué se presume eso? Porque eran hombres muy violentos. Por eso se piensa que eran los hijos del trueno. Ellos generaron un revuelo en los discípulos cuando dijeron, Señor, yo quiero sentarme a tu lado, y el otro a la izquierda, y los discípulos generaron un problema, eran problemáticos. Pero muchos jóvenes dicen, no, es que yo soy así. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Con su amor empieza a cincelar la vida y empieza a sacar la ira. Empieza a sacar la ausencia de padre. Empieza a sacar todo dolor con su cincel y su martillo, y el Señor empieza a entregar amor. Al punto que Juan no dijo, yo soy de los hijos del trueno, yo soy de esos ruidosos. ¿Qué dice Juan? Yo soy el amado de Jesús. Y eso es tan importante porque el Señor cinceló su vida. Y quiero decirte, querido joven, que me faltarían horas, me faltarían, yo creo que toda la noche, leyéndote historia tras historia, como el Señor sacaba desde adentro de la vida lo que el Señor puso en un principio. Quiero mostrarte que el escultor, el ejemplo del escultor, no ponía pedazos de roca de afuera. No hacía eso, no sacaba pedazos de roca de afuera, sino que de la misma roca iba esculpiendo cosas y sacando lo que estaba en el interior. El Señor puso desde el inicio todo. Podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo. Miren el apóstol Pablo, esto queda en Gálatas 1:15. El apóstol Pablo muestra que él es un apóstol a los gentiles, a los que no son judíos, ¿cierto? Él dice, yo soy apóstol a los que no son judíos, a todos los que no tienen sangre hebrea. Pero miren lo que dice, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre. Desde ahí me apartó y me llamó por su gracia para revelar su Hijo en mí y para que yo le predicase a los gentiles. ¿Cuándo el Señor le dio esa misión a Pablo? Desde el vientre de su madre. No fue cuando él allá vio la revelación de Jesús. Los que conocen la historia de Pablo, a Pablo se le aparece a Jesús y él cambia su vida completa y se convierte al Señor. Pero Pablo dice, el Señor tenía esto desde el vientre de mi madre, o desde antes de que yo naciera. Estaba ahí dentro de él esa potencia de Dios en él. Y Pablo quería tomar desde afuera
cosas hacia adentro. Por eso él se hizo fariseo y buscaba ser el mayor de todos. Seguramente tenía un modelo a seguir, alguien que él admiraba, que seguramente era Gamaliel, y que decía: yo quiero ser como él, y lo imitaba a él, y estaba siempre buscando ser como él, y se transformó en un hombre duro y perseguidor de la iglesia, hasta que el Señor apareció y lo cinceló y mostró lo que era desde el principio, desde el nacimiento. El Señor le había dicho: tú eres apóstol a los gentiles. Y quiero una historia más, que es la de Jeremías. Jeremías era un sacerdote llamado a ser el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes funcionan en el templo. Ahí funcionan. En el templo hacen todo su oficio sacerdotal, pero el templo es destruido. Y ahí él dice, yo no, y era muy joven. Él estaba preparándose para ser sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que dice? Perdí la pega para siempre. Más encima el Señor había profetizado que iban a estar 70 años en cautiverio. Entonces ya no voy a poder cumplir mi sueño de ser sumo sacerdote. Él, ¿qué es lo que quería? Yo quiero ser sumo sacerdote porque tengo sangre sumo sacerdotal. Y mire lo que dice Jeremías 1:5. Esto Dios se lo dice a Jeremías. Dice así, Jeremías 1:5. Antes que te formaste en el vientre, yo te conocí. Eso dice el Señor. Eso le dice a Jeremías: yo te conocí, yo vi lo que puse dentro de ti. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieses, el Señor había designado que él fuese profeta a las naciones. Pero Jeremías, ¿qué decía? No, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos son sumos sacerdotes, todos tienen esta línea sacerdotal, por lo tanto es obvio que yo voy a ser sumo sacerdote. Y se preparaba para allá, y el Señor les dice: no, puedes tener esa sangre, pero yo te llamé para ser profeta. Y como les digo, se me acabarían los ejemplos de los que están escritos, y yo les digo que todos tenemos este destino previo. Tenemos a Sansón, que desde el vientre de la madre el Señor lo guardó para la obra que tenía que hacer. A Juan el Bautista, tenemos a Samuel, tenemos a José, el de Egipto, tenemos a los 12 discípulos. Todos ellos fueron preparados de antemano. Y yo te hago una pregunta: ¿crees que tú tienes que formarte para Dios? ¿Crees tú que tienes que formarte para Dios? La verdad es esta: tú tienes que ir a Dios para que Dios te cincele. Y como dice Samuel, yo voy a mostrar lo que puse en tu corazón. Es como un tesoro que está escondido en cada corazón de ustedes. Y el único que lo puede sacar a flote es el Señor. Quiero terminar con unas palabras de un filósofo, un hombre pensador, que es un educador que se llama Martín Descalzo. Ese es el nombre de él. Y él habla acerca de la palabra educar. ¿Qué es lo que significa la palabra educar? Los profesores, ¿cierto? Educan. ¿Alguien sabe la diferencia entre educar y amaestrar? Porque uno dice, es como lo mismo educar o amaestrar, ¿o no? Uno amaestra ¿a quién? ¿A quién amaestra? ¿A quién? A un animal, correcto, ¿cierto? Un animal. A estos perritos se les puede amaestrar. Pero yo les hago una pregunta. Este perrito que está ahí, yo puedo enseñarle a dar la patita, a darse vuelta, a hacer un truco. ¿Él puede traspasar ese aprendizaje a su cachorro cuando nazca? No puede hacerlo. Él aprende algo por repetición. Cuando yo le hago un movimiento, él sabe que tiene que reaccionar. Pero educar es otra cosa. Les voy a enseñar lo que significa la palabra educar. Y el Señor es el que nos educa. Miren lo que dice. La palabra educar viene del latín educere. Es del latín la palabra educar. ¿Y sabe lo que quiere decir? Exactamente el tema que estamos hablando. Sacar desde adentro. Eso significa educar. Sacar desde adentro. La verdadera genialidad de Dios no consiste en añadirle cosas que faltan a tu vida. No consiste en eso. El Señor no va a añadir cosas. El Señor ya las preparó de antemano. La genialidad de Dios consiste en sacar a la luz, sacar a flote lo que el Señor ya puso en tu corazón. Muchas veces uno dice, pero yo puedo pedirle al Señor por dones. Sí, pero el Señor ya tiene preparados los dones para ti desde antes del nacimiento. El Señor te los va a entregar porque los designó desde antemano. Educar significa sacar a la luz lo que está adentro de ti.
Entonces voy a mostrarles algunos puntos. No necesitas parecerte al resto de las personas. Muchas veces nosotros sufrimos porque soy distinto al resto. ¿Les ha pasado, no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Por qué soy distinto a todos los chiquillos? ¿Por qué soy así? Porque el Señor en ti puso algo y en todos nosotros puso algo que es valioso y distinto al resto. El Señor no va a ser una copia de ti. El Señor no va a transformarte en la persona que tú admiras. Muchas veces uno admira a un cantante, a un músico, sea cristiano o no, a un deportista, uno admira tal vez a un actor de cine, a un cantante de K-pop, no sé, lo que sea, ¿cierto? Y uno quiere parecerse a esta persona y quiere hasta vestirse como él. El Señor dice, el reino de Dios, o lo que yo quiero hacer en ti, no consiste en tomar algo de este cantante y ponértelo a ti. No consiste en sacar, no sé, la belleza de esta chica y dártela a ti. No consiste en esto. Tú que eres diferente al resto, sé agradecida con el Señor y empieza a mirar la potencia que el Señor puso en ti. Porque no hay ninguno que pueda hacer la función que Dios puso en tu vida. Queremos decirles que dentro de ustedes el Señor ya preparó sus vidas. Y no necesariamente van a ser apóstoles, profetas, evangelistas. Tal vez que aquí van a haber músicos excelentes. Tal vez que aquí van a haber ingenieros, médicos excelentes. Tal vez que aquí van a haber gente dedicada a la política inclusive. Van a haber gente dedicada a otras obras de misericordia, obras sociales. Pero quiero que sepan esto, que el Señor los puso antes de que ustedes nacieran. Antes de esto, no necesitamos parecernos al resto. Cuando yo busco parecerme al resto, estoy diciendo, prefiero ser como ellos en vez de ser como lo que tú designaste. Dios sacará de dentro tuyo la persona que Él siempre quiso que seas. Lo mismo que el bloque de piedra. La vida plena, chiquillos. Yo creo que toda la humanidad, toda la gente busca una vida plena. Yo quiero ser feliz. Yo creo que todos quieren esto. Hay muchos jóvenes que hoy están en amargura, que están en depresión, que están en angustia y tal vez en medio de nosotros, aquí. Que están en amargura, que cuando experimentan la soledad se sienten tristes, que no hay nada que los gratifique, no hay nada que les dé una vida plena. ¿Saben cómo se encuentra la vida plena? En encontrar lo que Dios ha designado desde el inicio de su vida. Ahí se encuentra. Y la única forma es ser cincelado por Dios. Es decir, Señor, necesito de ti. Háblame, fórmame. Y el Señor va a usar cosas, va a usar instrumentos. El Señor va a usar inclusive problemas, va a usar situaciones, va a usar la educación también. Va a usar el colegio, la universidad, va a usar la iglesia, va a usar esta misma reunión para sacar de adentro de ti la potencia que Dios puso. No es ir añadiendo virtudes. Tal vez uno dice, ay, me gustaría ser como, no sé, tal vez los chiquillos, como el Fabri o como el Eliu que habla bien, o como este otro y así. No hay que sacar. Uno se puede inspirar, eso sí. Uno puede inspirarse en alguien. Pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tal vez tomar ejemplos y decir, Señor, esto yo lo voy a tomar para mi vida como un crecimiento. No te castigues a ti mismo por ser tímido, tal vez por ser demasiado histriónico, tal vez por ser un poco más reservado. No te castigues a ti mismo por esto, porque el Señor te designó de esta manera. Dios trabaja como este escultor, quitando todos los trozos del bloque de la vida que te impiden mostrar a la persona que Dios formó. Por lo tanto, el Señor pone en ti gustos, deseos, habilidades. El Señor pone en ti, tal vez alguien tiene habilidad matemática, otro tiene una habilidad artística, otro tiene habilidades en cuanto a la biología, otro tiene habilidades en cuanto a la literatura. Y así, el Señor los va a ir formando, inclusive en la universidad, pero el Señor quiere ser Él, el artista de sus vidas. Y quiero mostrarles esto, queridos jóvenes. Busquen a Dios. Uno siempre va a tener a alguien que admirar, siempre. Y eso no está mal. Pero cuando yo quiero parecerme a Él, ese es el problema.
Yo, Señor, quiero parecerme a ti. Yo quiero buscar ser como tú. Yo quiero, Señor, tener tiempo contigo, porque el Señor ahí, de esa manera, va a sacar desde adentro lo que el Señor plantó y formó. La palabra dice que todas las obras que nosotros hagamos, dice que no se nos ocurrieron a nosotros, sino que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces es tan importante escuchar al Señor. Señor, ¿qué es lo que hago? Señor, ¿qué es lo que debo estudiar? A mí me pasó, el Señor me cambió la carrera. Yo estaba estudiando una carrera, el Señor me dijo, no, cámbiese a esta otra. Y ha sido la decisión más hermosa de la vida, porque no la tomé yo, sino que la tomó el artista, que él conocía en mi interior que había un profesor adentro. Él sabía que en mi interior había un profesor. Yo no tenía idea. Cuando me preguntaran a mí si es que yo quería ser profesor, yo decía, ¿a dónde? Yo quería ser ingeniero. Y el Señor me la cambió. Y hoy día yo soy tan feliz enseñando. Yo no lo sabía. No tenía ni idea, chiquillo. Y el Señor fue formando. Por esto este es un llamado a buscar a Dios. Y decir, Señor, ¿qué quieres que yo sea? ¿Cómo quieres tú formarme? ¿Cómo quieres tú formar mi corazón, mi carácter? Porque el Señor va cincelando nuestra vida. Amén. Si hay amarguras por lo que soy, por cómo pienso, el Señor puede operar su corazón. Y vamos a orar. El Señor va a operar su vida. Porque el Señor no quiere que uno sufra por lo que es. A veces uno dice, pero ¿por qué nací así? ¿Por qué yo fui así? El Señor dice, yo te formé e hice una potencia mía dentro tuyo. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. El Señor quiere trabajar en nuestro corazón. El Señor quiere formar nuestra vida. El Señor te dice, yo te amé desde antes de la fundación del mundo. Yo te hice como eres, con tu temperamento. Tal vez hay cosas que están en el interior que el Señor tiene que quitar. No estamos transformados como ese caballo esculpido. Estamos en ese proceso. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor se mueva en medio de nosotros. Y vamos a adorar al Señor. Y también si alguien necesita oración, vamos a orar por él. Amén. Padre Santo, gracias por la obra que tú tienes en nosotros. Gracias, Señor, porque tú desde antes de la fundación del mundo pusiste en nosotros una obra perfecta y acabada. Nuestro pasar en la vida, nuestro pasar de hoy, Señor, en este tiempo, es el proceso de sacar a la luz lo que tú ya sembraste en nosotros. Lo que tú ya pusiste, Señor, esta semilla tuya ya la pusiste y tú la estás haciendo crecer. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda amargura de vivir. Todo deseo de no seguir viviendo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo lo que afecta el corazón de tus hijos, fluye tú, Señor, en la mente. Cambia tú, Jesús, la mentalidad. Que tus hijos, Señor, sepan amarse. Porque tú, Señor, tienes una obra perfecta en cada uno. En el nombre de Jesús, declaramos tu vida, Señor, sobre tus hijos. Llena tú, Jesús, el corazón. Llena tú, Señor, la vida. Fluye tú, Jesús, en medio de tus hijos, Señor. Hoy, Señor, estamos agradecidos porque tú hiciste de nosotros la persona que somos. Y la vas a seguir formando hasta el último día. Cada día, Señor, somos enfrentados a este cincel, a este martillo que forma nuestro corazón, que forma nuestro carácter, Señor. Van a haber caídas, van a haber trabas y problemas. Pero tú, Jesús, obra en medio de tus hijos e hijas. Enséñanos, Señor, a gozarnos en ti, porque somos proyecto y creación tuya. Te amamos, Señor, y te adoramos, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, papá. Comience a adorar al Señor. Levante sus manos. Alabe al Señor. Dígale al Señor, Señor, tú me hiciste. Tú, Señor, me formaste. Tú, Señor, eres el que me hiciste nacer. Nadie aquí, nadie es un accidente. Nadie aquí. El Señor puso en ti
la persona que eres desde antes de la fundación del mundo. Amén. Comience a alabar al Señor. Vamos a orar. Señor, tú estás aquí para bendecir y tocar el corazón de tu hija, de tu hijo. Deja que el Señor te toque esta noche. Deja que el Señor obre. En el nombre precioso de Jesús reprendemos todo lo que ata tu vida, todo lo que está atando tu corazón. Tú no eres mediocre, no eres cualquier cosa. Dios te ha llamado, es un privilegio. Te ha sacado de las tinieblas y ahora vamos a reprender con todos los que estamos aquí, los adultos, los jóvenes. En el nombre precioso de Jesús reprendemos. Sopla ahora. Sopla, Espíritu Santo, sopla, sopla con tu poder. Sí, abre tu mente, abre tu corazón. Él te escucha. Dile lo que hay en tu corazón, que tal vez te sientes que nadie te ama, o a quién le importa mi vida. A Dios le importa mucho tu vida. Demonio, a ti te hablamos. Espíritu que atas la vida sexual, la vida emocional, te reprendemos esta noche. Sí, te reprendemos, te sacamos de acá. En el nombre de Jesús, sopla, sopla, Espíritu Santo, con tu poder, con tu poder. Jesus, oh my icaribastus ocurriza, oh my faratus Jesus. Señor, Señor, ahora, sopla, Padre, sopla con tu poder. Ahora, el fuego santo que quema, nadie te entiende más que papá. Cuando estás solo en tu pieza, Él te escucha. Él está contigo y quiere que puedas abrir el corazón, decirle: Señor, te amo, Señor, te amo. Si quitamos toda carga, todo peso, no salgas como has llegado, no salgas como has llegado. Sale edificado ahora. Abrázate con aquel que está a tu lado. Coloca tu mano con aquel que está a tu lado. Tócalo con tu mano, en el nombre de Jesús. Sí, ahora, fluye Espíritu Santo. Es un momento importante. Padre, gracias. No hay lugar mejor que estar con Él. No hay lugar mejor. No hay quien te ame más que Él. Sí, no hay. Señor, en tu nombre, bajo tu poder estamos. Un manto de gloria, Señor, un manto de gloria esta noche, un manto de gloria para tus hijos. Sopla, Espíritu Santo. No hay imposible para ti. Dios tiene todo preparado para ti, hija. Saca el temor, el temor no te sirve, bótalo. Temor a la vida, temor al mañana, ¿qué va a ser de mí? En tu nombre, Jesús. Provee sanidad para tu hijo ahora, para tu hija ahora. Gracias, Señor.
llamados por tu nombre, escogidos por tu mano, hijos del Señor. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor por lo que Él hace, por lo que Él es, por lo que el Señor forma en ti. Porque el Señor te quita toda amargura, todo deseo de no vivir. El Señor lo saca y lo llena con deseos de Él. Amén. Así que vamos a terminar adorando al Señor con gozo. El ser hijos del Señor, el saber que el Señor tiene un plan para nuestra vida, nos hace vivir en constante celebración. No tan solo momentos de celebración, en constante celebración. Nos hace vivir agradecidos porque el Señor está cincelando nuestra vida, tal como el ejemplo que vimos hoy. Amén. Así que vamos a cerrar esta noche gozándonos, pero gozándonos en serio. Ya no tan solo así. Ya, porque a veces yo he visto así como que se ponen así. No, gozándonos en serio, chiquillos, adorando al Señor con todas las ganas, con toda la fuerza, porque el Señor es el que nos forma. El saber esto, que el Señor nos formó desde antes y está cada día cincelando cosas para ser el hombre o la mujer que el Señor quiere de nosotros, es una tremenda bendición y celebración continua. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. 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 Y Él vive para siempre. Resucitó. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor.
resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Están prendidos. Vamos. Dios, te exaltamos, tú reinas, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. Vamos todos a cantar. Si estás vivo y redimido, ven a cantar, ven a cantar. Si has sentido el piadoso Rey, ven a cantar, ven a cantar. Oh, 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 oh. Si fuiste atado y liberado, ven a cantar, ven a cantar. Y con un grito de victoria, ven a cantar, ven a cantar. Dios, te exaltamos, tú reinas, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. Vamos todos a cantar. Si hay un canto en tu corazón, ven a cantar, ven a cantar. Si lo fuiste hoy contemplado, ven a cantar, ven a cantar. Oh, 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 oh. Dios, te exaltamos. Dios, te exaltamos, tu reina, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. Dios, te Exaltamos, tu reina, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. vamos todos a Cantar. ¿Cuántos redimidos hay esta noche? A ver, las manos arriba de los redimidos. Los redimidos por Dios, digan aleluya. Aleluya, Los redimidos por Dios, digan Él es Rey. Él es Rey. Los redimidos por Dios, digan aleluya. Aleluya, Los redimidos por Dios, digan Él es Rey. Él es Rey. Los redimidos por Dios, digan aleluya. Los redimidos por Dios, digan Él es Rey. Dios, te exaltamos, tú reinas, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. Dios, te Exaltamos, tu reina, y hoy elevamos la gloria a ti, nuestro Rey. Dios, te exaltamos, Dios, te exaltamos, Reina, y hoy elevamos la gloria
que vamos a estar al menos este año. En enero se vienen más eventos acá en este lugar. Y vamos a terminar adorando al Señor con la canción hit de este semestre, o sea, de este tiempo. Siempre pierdo el aliento después de... Ya, vamos a cantar el hit de este momento. Número. Muy bien. Come on. Vamos a danzar para el Señor. Vamos a alabar a nuestro Rey. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Manito. Todos adorando al Rey. Ey. Manito. 1, 2. Póngale, maestro. ¿Cómo dice? Pero qué bueno es disfrutar, la gente en armonía. Pero qué bueno es disfrutar. Ahora, porque Dios se glorifica cuando hay hermandad. Porque Dios se glorifica. ¿Qué estás mirando? Únete al canto. Únete a la alabanza para nuestro Señor. ¿Qué estás mirando? Únete al canto. Únete a la alabanza para nuestro Señor. Ay, pero qué hermoso es cuando estamos todos juntos. hermoso es. Estar en comunión. Ay, pero qué hermoso es. Abrazar a tu hermano. Hermoso es. Gozarse en el Señor. Qué bueno es disfrutar. Fuerte. Pero qué bueno es disfrutar. En armonía. Porque Dios se glorifica cuando hay hermandad. Porque Dios se glorifica cuando hay hermandad. ¿Qué estás mirando? Únete al canto. Únete a la danza para nuestro Señor. ¿Qué estás mirando? Únete al canto. Únete a la danza para nuestro Señor. Arriba, ¿cómo dice? Ay, pero qué hermoso es cuando estamos todos juntos. Hermoso es estar en comunión. Ay, pero qué hermoso es abrazar a tu hermano. Hermoso es gozarse del Señor. Cuando estamos todos juntos. Hermoso es estar en comunión. Pero qué hermoso es. Abrazar a tu hermano. Hermoso es. Gozarse en el Señor. Hermoso es. Cuando estamos
esta parte.